Bien, retomamos nuevamente estos microprogramas sobre el derecho de policía. Ya en programas anteriores hemos introducido el tema del nuevo Código de Policía, la Ley 1801 de 2016. Esta es una excusa, una buena oportunidad, la llegada pues hace ya 2 años del nuevo Código de Policía, porque nos permite retomar temas que de cierta manera se apartan como el estudio de la teoría del derecho de policía. La teoría del derecho de policía es la base doctrinaria y categorial, conceptual, para operar el derecho de policía, para su aplicación. Así sucede con todas las teorías del derecho y específicamente pues con esta del derecho de policía. Tradicionalmente se ha construido alrededor de 3 categorías fundamentales, que es el ejercicio del poder, el ejercicio de la función de policía y el ejercicio de la actividad de policía. El poder de policía ha sido entendido como la capacidad de expedir normas por parte pues del legislador, que es el legitimado para hacerlo, el Congreso de la República, pero por supuesto también hay otros poderes de policía subsidiarios y residuales que tienen que ver con autorizaciones constitucionales o legales a entidades como las asambleas departamentales, los consejos municipales. También encontramos como el presidente de la República tiene un gran poder de reglamentación y así los gobernadores y los alcaldes, en muchos casos en forma residual. Esa, digamos, ha sido la concepción alrededor del poder de policía. En relación a la función de policía, se ha entendido que es la aplicación de orden jurídico por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Y en ese sentido, pues, la función está más asociada a los procesos o a las operaciones que las autoridades administrativas de policía tienen que ejercer a la hora de ejercer la inspección, vigilancia y control. En ese sentido, digamos, la función está asociada a la expedición de actos jurídicos, actos administrativos, en donde se imponen cargas, obligaciones, en donde se imponen coacciones o donde se ejerce la represión a través de medidas sancionatorias y hoy día con el nuevo Código de Policía pues medidas correctivas. Y la actividad de policía, digamos, como la otra categoría que tradicionalmente se ha trabajado, tiene que ver es con las operaciones administrativas, digamos, con la aplicación material, ¿cierto? Que tradicionalmente se ha atribuido es a la fuerza pública, en este caso la fuerza pública uniformada, la Policía Nacional. Sin embargo, pues, digamos que la actividad de policía no se reduce única y exclusivamente pues a la fuerza pública, dado que en muchos casos pues las mismas autoridades que ejercen funciones de policía pueden desarrollar operaciones administrativas. En todo caso, esa ha sido la teoría tradicional, pero para retomar o actualizar y fortalecer la teoría del derecho, el libro, el Manual de Derecho de Policía, el Derecho de la Paz, publicado en el año 2016, encontramos un capítulo donde desarrollamos esta teoría ya en forma detallada en relación a la teoría general del acto jurídico y del hecho jurídico, es decir, en relación a la teoría general del derecho, que básicamente atiende estos asuntos, o sea, la realización de actos y de hechos jurídicos de aquellos que producen efectos jurídicos en todos los casos. Desde esa, digamos, aplicación técnica, desarrollamos una teoría que nos permite entender el desarrollo del poder, la función y la actividad en función de actos y hechos jurídicos. Pero esto implicó retomar una teoría que tiene que ver básicamente con el tema de las teorías generales del derecho en general y así en el derecho de policía, que tiene que ver con quiénes son los sujetos destinatarios de una rama del derecho, cuál es el objeto, o sea, cuál es el tema, el bien jurídico o el bien de la vida que es tutelado por esas
ramas del derecho y, en tercer lugar, cuáles son los tipos de relaciones jurídicas o actos o hechos jurídicos que deben manifestarse para construir esas relaciones entre esos sujetos y ese objeto o bien jurídico tutelado. Es decir, los sujetos, por ejemplo, en el derecho civil, las personas de carácter privado, el objeto pueden ser, digamos, patrimoniales y los actos o hechos serían aquellos que tienen que ver con los contratos u otras relaciones de naturaleza jurídica o formas de expresión de la voluntad. Ese es un ejemplo en el derecho privado. En el derecho de policía encontramos lo mismo, encontramos que se trata de la relación entre los particulares y el Estado, o entre el Estado mismo, y, es decir, allí estamos en el terreno de los sujetos, el administrado y la administración propiamente dicha, que es el Ejecutivo. Desde el punto de vista del objeto, el objeto del derecho de policía son los derechos o intereses colectivos. Aquí ya no es el derecho privado u otros objetos como en el derecho laboral o en el derecho de familia, no, aquí atendemos es derechos o intereses colectivos, tales como el espacio público, el medio ambiente, los recursos naturales, la tranquilidad, la moralidad, la seguridad, derechos o intereses de toda la sociedad. Ese es el objeto del derecho de policía. Y las formas o los actos o operaciones donde se manifiesta la voluntad y se generan esas relaciones jurídicas entre los sujetos de los que ya hablamos, particulares y Estado, esas formas son actos unilaterales en la mayoría de los casos y en algunos, excepcionalmente, actos bilaterales. Me explico, es decir, los actos jurídicos del Estado en relación a la protección de derechos e intereses colectivos, como las órdenes, las coacciones para proteger el espacio público, el medio ambiente, etcétera, como las sanciones, medidas correctivas, multas, órdenes que implican afecciones a la libertad para proteger derechos colectivos, pero también existen formas bilaterales como los contratos, por ejemplo, los contratos que son formas digamos permisivas del Estado, por ejemplo el contrato de explotación minera, los contratos que generan títulos de esa naturaleza, contratos de aprovechamiento económico del espacio público y otras formas también unilaterales que son permisivas como las licencias de construcción, los permisos de espacio público, la licencia de conducción y otras formas digamos de naturaleza unilateral. Entonces el derecho de policía tiene su propia teoría que se basa en la relación entre unos sujetos, Estado y particulares, en unos objetos que son los derechos o intereses colectivos y en unas formas unilaterales o bilaterales de manifestación de la voluntad, y en ese sentido es que se correlacionan, y lo veremos en programas posteriores, con el poder, la función y la actividad de policía. Regresaremos nuevamente con estos temas y a desarrollar cada una de las categorías que hemos construido en nuestro libro sobre la teoría general del derecho de policía. Muchas gracias a nuestra productora Dayana Ibargüen y nos vemos muy pronto.